Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar. Mientras se conectan las últimas personas que están en la sala de espera, procedo entonces a presentarme e iniciar esta conversación. Mi nombre es Sasha Hanik, soy coordinadora de programas globales en la Fundación para el Progreso y hoy estaré moderando esta interesantísima conversación con dos exponentes muy interesantes que tienen una larga carrera tanto en el mundo del comentario político como en el periodismo. En primer lugar tenemos a Juan Ignacio Brito, quien es periodista y magíster en Relaciones Internacionales. Fue decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes, donde también es docente. Se interesa por los temas vinculados a la comunicación y la política internacional. Es columnista de La Tercera, El Diario Financiero y El Líbero. Fue editor internacional del Mercurio, director metropolitano, subdirector de ¿Qué pasa? Y subdirector general de La Tercera, donde también fue editor asociado de opinión. Juan Ignacio Brito, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hola Sasha, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. También saludo a Ascanio, a pesar de que me adelanté, no lo has presentado todavía, perdón. No, pero pasemos de inmediato a presentarlo. Yo creo que acá también todos están familiarizados con su nombre y con su persona. Ascanio Cavallo entonces es periodista, escritor y crítico de cine. Ha sido decano de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, además de profesor y consultor para diversas universidades. Colabora actualmente en el periódico La Tercera y la revista El Sábado de El Mercurio. Fue director de la revista Hoy y del diario La Época. Entre sus obras destacan Golpe 11 de septiembre de 1973, La historia oculta de la transición, Chile 1990-1998, Historia oculta del régimen militar, Historia de mi madre muerta, Explotados y benditos, Mito y desmitificación del cine chileno de los 60, Los hombres de la transición, Memorias del cardenal Raúl Silva Enríquez y 100 años claves del cine. Ascanio, también es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias también por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Sacha. Hola, Juan Ignacio. La redacción de una nueva constitución es un punto de inflexión no solo en la historia institucional del país, sino en la historia general de este país. Tras las elecciones del escenario, el escenario es incierto y complejo. Como ya se ha visto a nivel internacional, las encuestas no fueron capaces de prever el éxito de los candidatos independientes. La Lista del Pueblo, bloque que concentra 23 electos, ya ha manifestado su intención de ser quienes dirijan el proceso o al menos de solo dialogar en sus términos, y el conclave de derecha, que no alcanzó el esperado tercio con 37 electos, busca reorganizarse y ver con quién puede negociar, ¿no? Mientras otros grupos ya comienzan a cuestionar las reglas originales del juego y velan por cambiarlas. Hoy no hay claridad de cómo se alinearán todos los escaños y si habrá un clima de diálogo o, más que todo, rencillas políticas. En ese sentido, habrá que poner ojo en varios elementos. Primero, ¿cómo se configurará el poder en la generación de acuerdos o en la ausencia de esos acuerdos? Y así entender qué sectores son los que realmente van a salir más fortalecidos del debate y cuáles serán las visiones que obviamente van a quedar relegados o más acalladas, ¿no? Segundo, es el tema de la irrelevancia de los partidos tradicionales y la presencia de grupos independientes, que no son apolíticos, sino independientes, divididos en todas las listas. Esto es reflejo de una condena a la clase política por parte de la ciudadanía, pero también podría dar paso a, algunos dicen, grupos populistas que busquen reeditar políticamente de estos grupos que finalmente entran como independientes, ¿no? En tercer lugar, es importante entender que la institucionalidad chilena está en muchos sentidos desprestigiada, ya sea discursivamente o por causa de escándalos que todos nosotros ya conocemos presentes en las instituciones. El proceso constituyente puede convertirse en un reflejo del futuro del país si se deriva en una discusión en la que las instituciones vean un poco trastocada su integridad debido obviamente a este desprestigio, ¿no? Entonces surgen varias preguntas. ¿Habrá bloques políticos en unidad o solo habrá un cúmulo de unidades electorales de las cuales difícilmente se comuniquen entre sí?
va a triunfar una convención constitucional, va a triunfar en los términos que se esperan o van a haber grandes cambios en los próximos 9 meses. Eso es lo que vamos entonces a conversar con nuestros dos expositores. Quiero comenzar entonces con Juan Ignacio Brito. Sí, por favor, podemos un poco encasillar en una conversación con 15 minutos, 10 a 15 minutos cada uno, estos temas, simplemente repasar las preguntas. ¿Cuál es su análisis de los resultados y sus implicancias, tanto para el país como para el tono de la discusión política? ¿Prevén posibles resultados de los distintos partidos y grupos políticos dentro de la convención? ¿Y cómo se va a medir o equilibrar este poder? Y finalmente, ¿se puede concluir esta tesis que se habla más o menos de boca en boca de la deriva populista, o al menos el coqueteo con el populismo en esta conversación? Juan Ignacio, tenemos entonces 10 a 15 minutos para exponer y luego le damos la palabra a Ascanio. Bien, muchas gracias, Sasha. Bueno, partamos. O sea, lo primero que hay que decir es que tradicionalmente en las democracias las elecciones son ordenadoras, ¿no? Todo se ordena después de una elección, y yo creo que en algunos sentidos eso ocurrió, y en otros no, en esta ocasión. Y me gustaría comentar inicialmente, por lo menos, a partir de eso, digamos. ¿Qué es lo que fue lo que se ordenó? Bueno, yo creo que definitivamente, y ratificando los resultados del 25 de octubre, quedó clarísimo, ya sin lugar a dudas, y además encima con una conformación de un elenco de constituyentes, que el país está dejando un orden, o más bien ya lo dejó, y está entrando, transitando hacia otro, ¿cierto? Y por lo tanto, quien quiera habitar en el mundo antiguo, el antiguo régimen, está cometiendo, creo yo, un anacronismo. Y en ese sentido, quizás eso sería ordenador para algunas discusiones que se han dado al interior de la derecha respecto a atrincherarse o no, etc. O sea, naturalmente ya no se puede pretender vivir negando una realidad que parece ostensible, que es que efectivamente el antiguo orden, el antiguo régimen está desahuciado por la ciudadanía, y avanzamos, o retrocedemos, como quiera leerlo cada cual, hacia un nuevo orden. Un nuevo orden donde hay algunas cuestiones que parecen más o menos indiscutibles, especialmente en lo que se refiere a los símbolos del antiguo orden, que quieren ser superados por la población, incluso arrasados en algunos casos, ¿cierto? Entonces hay algunas instituciones, algunas medidas, algunos temas, creo yo, que son difícilmente rescatables para los que quieran hacerlo. No sé, pensar quizás en las AFP, por ejemplo. Es obvio que va a haber un cambio ahí sustantivo respecto a la AFP y las pensiones, lo mismo con la salud privada, el CAE, bueno, etcétera. Una serie de cuestiones que por angas o por mangas se identifican con ese antiguo régimen que la población, al cual la población le ha dado la espalda de una manera muy tajante. Así que lo primero sería eso, ¿no es cierto? Ahora, naturalmente, la forma concreta que adopte ese cambio es lo que está en discusión hoy, y ahí vamos a tener mucho paño que cortar en los próximos meses y quizás en los próximos años. Yo estoy casi convencido que este es un proceso que nos va a tener con un grado de incertidumbre grande por un tiempo largo, digamos, y me refiero a años. Y en ese sentido, entonces, la elección del 15 y el 16 me parece a mí como contundente y clara, en el sentido de que efectivamente ya no hay vuelta atrás, y hay un pasado que se ha dejado atrás y un futuro que aparece relativamente incierto, o bastante incierto en algunas medidas, porque las elecciones, si bien dejaron esto en claro, no dejaron en claro otras cosas. Y en ese sentido no fueron ordenadoras, sino que más bien fueron desordenadoras. Hay que pensar que a partir de ahora, digamos, cuando a fines de julio se comienza a operar la Convención Constitucional, el proceso que se inició así como fecha simbólica y muy nítida el 18 de octubre del 2019 va a pasar a una etapa distinta. Y esa etapa es
que es una etapa donde se empieza a construir y no a destruir. O sea, desde el 18 de octubre hasta el 16 de mayo, lo que ocurrió fue que se fue desmontando un sistema, desacreditando y entrando probablemente en una espiral terminal ese mismo sistema, con una serie de acontecimientos que vimos, desde acontecimientos de violencia, pérdida de autoridad, desfondamiento de la autoridad, desfondamiento del gobierno, ataque o pérdida institucional, eh, los fallos del Tribunal Constitucional, los retiros de la AFP, etcétera. Bueno, todo eso apuntaba en un sentido, yo diría, de destrucción del antiguo régimen. Y ahora, en cambio, lo que es necesario, una vez destruido y desacreditado por completo y ratificado en las urnas 2 veces que ese descrédito existe y es contundente, ahora lo que corresponde es comenzar a construir el nuevo orden. Y aquí es donde la cosa, creo yo, que todavía está muy en pañales y muy incierta para que podamos tener una claridad y decir definitivamente esto va para algún lado o va para otro. O sea, lo que sabemos con claridad es lo anterior, ¿no es cierto? Lo que dije recién, que hay un repudio, pero ahora en términos de la construcción, en términos de la forma en que va a tomar esa construcción, y en términos también de los contenidos concretos, no amplios, sino que concretos que va a ir adoptando esa construcción, la verdad es que hay una incertidumbre feroz. Yo diría, y en todos los sectores, todavía no está claro, no se ha decantado cuál va a ser la actitud que van a tomar los vencedores, y lo mencionabas tú, Sasha, diciendo, bueno, ¿cuál es la actitud? ¿Se va a adoptar una actitud de voluntad general, de mayoría absoluta, la mayoría es la que manda? Entonces no sabemos desde el bando ganador qué va a ser la actitud, y mucho menos sabemos qué va a pasar con los dos bandos perdedores, ¿cierto? Que serían la exconcertación y, por supuesto, la derecha, que están metidas en un cuestionamiento interno gigantesco y sin claridad respecto de cómo actuar y cómo seguir. Ni siquiera qué actitud, en el caso de la derecha, ni siquiera qué actitud tomar al interior de la convención, si es que una actitud constructiva, una actitud de aislamiento, si es que la derecha se va a trincherar, como se ha dicho, en lo que pareciera ser el antiguo régimen, o una derecha más doctrinaria, o va a salir al encuentro de otras ideas, o si es que esto es una estrategia de corto plazo, es una estrategia de largo plazo. Bueno, todo eso está abierto ahí. Y por supuesto, además, y en la concertación lo mismo, ¿no es cierto? O la ex concertación, ¿no es cierto? Y sus partidos, incluso presidentes de partido diciendo, la verdad que el partido ya no tiene el sentido de existir o su etapa ha sido superada. O sea, una situación sumamente líquida, tanto en la derecha como en la ex concertación y en los partidos que podríamos denominar del establishment. Y hay que considerar además que, para echarle más pelo a la sopa en lo inmediato, el país se aproxima a otras decisiones muy relevantes que tienen que ver con la definición de los candidatos primero en julio y luego la definición del Parlamento y del nuevo presidente que tendrán que asumir en marzo del año que viene, en medio de un proceso constituyente, y por lo tanto eso añade aún más incertidumbre, porque lo que ha ido quedando claro es que las líneas tradicionales de nuestra política, las divisiones tradicionales, hoy son bastante más flexibles y más fluidas que en el tiempo pasado. Así que perfectamente podría ocurrir que tengamos un presidente de derecha, como Joaquín Lavín o Sebastián Sichel, o por lo menos ligados a la derecha, o que tengamos un presidente comunista como Jadwe en marzo próximo instalado, con lo cual la latitud, la amplitud de nuestras opciones es bastante amplia en todo sentido. Entonces, creo yo que por un lado una elección clarificadora y por otro lado una elección que nos ha desordenado y por supuesto con la irrupción de la lista del pueblo y la irrupción de los independientes, un rechazo muy evidente hacia el establishment. Veremos si eso se reproduce o no en las parlamentarias, si que los partidos lo permiten. Hay algunos que ya lo están empujando. Entonces, todo eso está en flujo y hace muy difícil entender o ser capaz de predecir algo en una situación tan líquida como la que estamos viviendo.
Usé 10 minutos, Sasha, así que estoy en el margen inferior del... Perfecto, muchas gracias también por estar en el tiempo, ¿no? Así tenemos más tiempo para preguntas del público al final. Ascanio, los mismos conceptos, ¿qué se puede esperar de esta elección? ¿Cómo se va a configurar el poder dentro de la Convención Constituyente? Y si crees que podrían darse tonos, bueno, Juan Ignacio se refería al anti-establishment, ¿no? Y otros podrían referirse también a un auge populista que también preocupa a algunos sectores. Bueno, vamos a ver si puedo responder a algunas de tus preguntas, que varias de ellas son irrespondibles por ahora, digamos, ¿no? Que, que es cómo se van a constituir las fuerzas de la Convención Constituyente y todo eso. Yo coincido desde luego que coincido digamos, con el diagnóstico de que entramos a un periodo de incertidumbre. Veníamos de un periodo de incertidumbre y entramos a otro que yo también creo que va a ser largo. En el mínimo, institucionalmente hablando, es de 2 años, o sea, cubre el año 22, en el máximo probablemente más años. Pero es un periodo de incertidumbre en el cual mi interpretación del resultado de las elecciones es que el país se movió hacia la izquierda en forma, creo que bastante inequívoca, entendiendo por izquierda todavía una cosa bastante líquida, digamos, ¿no? Pero que, pero que yo resumiría en 2 o 3 elementos, digamos, tal vez eh, una mayor presencia del Estado versus la presencia del mercado, ¿verdad? Por lo tanto, más esfuerzos de regulación y de control del Estado, y una mayor incidencia también del Estado en la vida corriente de las personas. Eso es lo que yo definiría como el movimiento hacia la izquierda, ¿no? Entendiendo que al día de hoy no tiene mucha etiqueta, una etiqueta mucho más precisa que eso, ¿no? Eh, Ahora, es un movimiento que ha sido atendido de una altísima abstención, ¿no? Yo con esto no quiero descalificar la legitimidad de las elecciones, por favor, que eso se entienda bien. En las elecciones votan los que votan y eso tiene validez, pero esta es la segunda abstención más alta después de las trágicas municipales del 2016, donde llegamos a 1/3 de votantes. Esta es la segunda. Y en mi opinión esa abstención tiene algo que ver con los resultados, ¿no? En primer lugar, creo que se explica por el error monstruoso, histórico, digamos, del gobierno de mover las elecciones en un mes. Cualquiera hayan sido los motivos que haya tenido, el efecto que eso produjo es quitarle relevancia, digamos, ¿no? Uno no anda moviendo las elecciones cuando son importantes. Y eso sumado al voto voluntario, que es otra forma de restarle importancia también a las elecciones. Después me parece que hubo una cierta frivolización de toda la clase política, incluyendo al gobierno, de lo que significaba la elección de los constituyentes, y algún grado de confianza, digamos, en que los partidos y las coaliciones iban a controlar el proceso, sin percibir esta especie de suicidio del sistema electoral, ¿verdad?, que cometió el propio Parlamento al abrir las condiciones de las listas independientes. Quiero decir que siendo una medida que alteró los resultados finales, también veo difícil que hubiera podido ser de otra manera y probablemente estaríamos en un escenario algo peor si tuviéramos un conjunto de personas que se hubieran sentido excluidas, ¿verdad?, del proceso por una artimaña legal. Así que no es que me oponga completamente a lo que se hizo, sino más bien trato de explicar que eso produjo el efecto que produjo, ¿no? Y sobre todo porque es muy raro de entender y más raro todavía de explicar, ¿no? Si uno esto se lo cuenta a un europeo es incomprensible cómo es posible que después de que un país votó hace solamente 3 años por un presidente de derecha, de pronto pega este bandazo tan fuerte hacia la izquierda, ¿no? Sin duda que ahí hay un papel del 18 de octubre del 2019
Y quizás lo más importante de estas elecciones es que por fin ese movimiento adquirió un rostro real, ¿no? Hasta ahora teníamos mucha especulación sociológica y mucha especulación periodística, algunas de ellas me incluyo, pero no teníamos la evidencia, digamos, física, ¿no? Y a mí me parece que el grupo de personas que fue elegido representa muy bien ese sentimiento de rabia, pero al mismo tiempo en fin, de búsqueda de oportunidad, ¿verdad? Bueno, y de una enorme diversidad, ¿no? Hay una gran cantidad de los convencionales elegidos en la lista del pueblo que están vinculados a causas más bien medioambientales, muchos de ellos además a causas específicas, no globales, no ideológicas. Eh, Así que tenemos un panorama más claro, como también decía Juan Ignacio, de lo que nos pasó en los últimos 2 años, ¿no? Eh, Ahora, fueron 3 elecciones, ¿ya? Esto yo insisto en que no hay que perderlo de vista. Hasta ahora hemos hablado más bien de la elección de constituyente, donde efectivamente se produjeron todos estos fenómenos, partiendo por la derrota generalizada de los partidos políticos como instituciones. Tuvimos una segunda elección que fue de gobernadores, que la derecha abandonó desde un primer momento. Si uno mira las candidaturas con las que postuló la derecha a los gobernadores, es simplemente incomprensible, ¿no? Ninguno de los intendentes que estaban vigentes hasta el 2019 o 20, que podrían haber renunciado para ser candidatos, fue candidato después. O sea, ninguno aprovechó, por así decirlo, la posición de ventaja o de incumbente que tenía, ¿no? Así que para mí, por lo menos, era muy claro que la derecha había abandonado esa elección, ¿no? Que el hecho de que otros grupos se organizaran mejor, eso no era sabido, no era conocido, pero lo sabemos ahora por los resultados. Y, y las otras 2 elecciones, que son las de alcalde y concejales, hay que mirarlas bien porque a los partidos no les fue mal allí, ¿no? Es verdad que ese es el nicho donde viven, ¿no? Sobre todo en concejales. Pero no les fue mal, y eso tiene su importancia porque eh, representa poder territorial, ¿no? Desde el 2004 en adelante, más o menos, incluso algunos creen que un poco antes, las elecciones de alcalde han sido totalmente predictivas de la elección presidencial, ¿no? Quien gana la elección de alcalde, gana la elección presidencial. Pero eso ocurría cuando había un año de distancia entre una elección y otra, ¿no? Y ahora vamos a tener solamente 6 meses, ¿no? Por lo tanto, no sé qué tan predictiva puede ser, pero quería subrayar el punto de que son 4 elecciones y hay que subrayar todavía otro punto. Estamos en la mitad del camino, ¿no? Quedan todavía 6 elecciones más. La de gobernadores, la de segunda vuelta, ¿verdad? Que en varias regiones, en la mayoría de las regiones. Y después viene la de diputados, senadores, presidentes y cores. Y adicionalmente a esa, la segunda vuelta presidencial. De manera que, desde el punto de vista de la orgánica política, esto no está para nada resuelto, digamos, y tengo la sospecha de que las siguientes elecciones van a tener una convocatoria bastante más alta que la que tuvo esta, porque no va a haber espacio para frivolizarla, a menos que, bueno, en fin, siempre alguien puede echarlo a perder todo también, pero creo que habría que haber aprendido las lecciones de lo que pasó esta vez, ¿no? A mí me parece crucial el problema de la existencia de los partidos, porque en una democracia representativa los partidos son la maquinaria que hace funcionar esto, ¿no? Por desprestigiados que estén, la verdad es que son la base de la democracia representativa. Cuando los partidos sufren el fenómeno que estamos sufriendo hoy día, efectivamente se abren 2 perspectivas, digamos, ¿no? Una es la del populismo, de derecha o de izquierda, ¿no? Hoy día pareciera ser más de derecha, pero ojo, pareciera ser más de izquierda, perdón, pero ojo que el de derecha siempre está cerca de la puerta. Y lo otro es la tentación del asambleísmo, ¿verdad? Y del movimentismo.
que vuelve muy, muy, muy inestable la situación, en fin, física del funcionamiento del país, ¿no? De las calles, en fin, de la seguridad, ¿no? De la propia convención. O sea, así que sí, yo creo que vamos a estar frente a un periodo de alta inestabilidad, con varias instituciones que yo ya las daría por caídas, como lo hizo Juan Ignacio, algunas, yo agregaría algunas más, eh, y a la espera de lo que nos dice noviembre, pues, el momento en que tenemos que tomar las otras mega definiciones, eh, y como está también implícito en tu pregunta, Sacha, en una dialéctica muy, muy desconocida, muy misteriosa, que se va a instalar entre el Parlamento y la Convención, ¿no? Efectivamente, entre junio, julio y noviembre, que son cuando las elecciones, vamos a tener un Parlamento compitiendo, entre comillas, por el protagonismo político con la Convención, ¿no? Y es obvio que ahí va a haber un cierto flujo dinámico entre ambas instituciones, que hoy día desconocemos completamente. Creo Muchas que, gracias. creo que con eso sí, ya, está bien. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Antes de pasar eso, sí, a las preguntas del público, tenía dos dudas de lo que ustedes dos mencionaban. La primera tiene que ver con la dificultad para poder haber proyectado este resultado, porque si uno ve estudios como el estudio de 2018-2019 del Pew Research Center, ya se veía, y bueno, en todos estos estudios que hablan sobre la legitimidad de las instituciones y la confianza en las instituciones, ya se veía un fuerte rechazo a los partidos y ya se veía un fuerte rechazo a la democracia representativa, ¿no? Chile era de los pocos países de ingresos altos, según la OCDE, que tenía tanta aversión contra la democracia representativa. Entonces, ¿qué elemento creen que tanto a los medios de comunicación, porque acá los dos son expertos en el tema, como a las encuestadoras les faltó sumar para poder haber proyectado mejor este resultado? ¿Qué se pudo haber hecho mejor? También pensando en que, como bien decía Ascanio, nos vienen un montón de nuevas elecciones que también van a tener sus proyecciones, sus expectativas y sus reacciones, ¿no? Partimos entonces con Juan Ignacio. Yo diría que no hay que creer que los medios están habitados por personas extrañas, digamos, ¿no es cierto? Los medios están habitados por personas de carne y hueso que caminan, van al supermercado, tienen percepciones, etcétera, y cometen eventualmente los mismos errores que cometemos todos, y además viven insertos en la misma sociedad, digamos. Yo creo que esto no lo vio venir nadie, no es una cosa de los medios ni de las encuestadoras, a pesar de que uno podría pensar de que son ellos los que están en la calle. Yo creo que no están mucho en la calle, quizás a eso se debe, y lo mismo le pasó a los políticos. Yo hablaba me comentaban hoy en la tarde que había habido una reunión con ex candidatos, y estos candidatos decían que ellos tampoco habían visto, de los candidatos que estaban en terreno incluso, tampoco habían visto a los candidatos de la lista del pueblo, y por lo tanto ni siquiera sabían que existían realmente, digamos. Yo creo que aquí naturalmente, los que habitaban o habitan el orden, el antiguo régimen, eh, eh, siguen habitándolo por un tiempo largo quizás, y eso hace imposible entrar en contacto con otras realidades, ¿no? Y quizás, y no me cabe duda, los medios, las encuestadoras, los partidos políticos, etcétera, estaban en ese ambiente, o están incluso en buena medida en ese ambiente, y por lo tanto les cuesta mucho advertir tendencias emergentes, digamos. Ahora, esto no es algo sencillo de advertir, digamos, para nadie, ¿no es cierto? Pese a que las encuestas pueden decir, y eso no es una novedad en Chile, que el grado de confianza en las instituciones, o incluso la confianza interpersonal, es un problema grave en Chile desde hace mucho tiempo. Y también, por supuesto, en eso incluyo a instituciones como los medios o también, por supuesto, las instituciones políticas y de todo orden, ¿no es cierto? O sea, esa explosión la vimos, lo que no supimos leer, creo yo, adecuadamente es
cómo se iba a manifestar esa insatisfacción o esa desconfianza. Y por lo tanto, la respuesta a tu pregunta, Sasha, es decir, bueno, la única manera de entender la realidad es salir más al encuentro de ella y ser abierto a los cambios. Estas dos cosas que suenan muy fáciles de decir, no son tan fáciles cuando hablamos de instituciones, cuando hablamos de personas que han aprendido y se han modelado en un ambiente determinado y tienen que enfrentar el cambio de ese ambiente o la fractura de ese ambiente. Y por lo tanto, en ese sentido, los medios, las encuestadoras, los partidos políticos, las instituciones, el Estado incluso, ¿no es cierto?, parecen no estar a tono con buena parte de las pulsiones sociales en estos minutos. Y de hecho de eso se trata esta transición a un nuevo modelo. O sea, esta transición a un nuevo modelo en la que estamos, y siempre las transiciones son difíciles, porque son partos finalmente, lo que nos obliga es a mirar cuál es la nueva realidad que se está imponiendo y ajustarnos a ella. Y eso, insisto, a pesar de que suena muy sencillo de hacer, para nada es fácil de lograr. Muchas gracias, Juan Ignacio. Ascanio, la misma pregunta. ¿Qué podríamos hacer para mejorar en las próximas elecciones en lo que se mencionó anteriormente? Bueno, mira, yo creo que lo que pasó con la encuesta, que viene pasando hace rato, no es totalmente nuevo, pero hay dos fenómenos que son completamente inusuales, digamos. Uno es que hacer encuestas en pandemia es bastante más difícil que hacerlas sin pandemia, digamos. O sea, es cierto que ya muchas encuestas usan medios principalmente electrónicos, pero de todas maneras las partes presenciales o qué sé yo que tengan, esta vez no había ninguna posibilidad de hacerlo y por lo tanto el circuito era muy, muy estrecho. Y respecto de los analistas, de los especialistas que se equivocaron también, casi todos, ¿verdad? Yo solamente me excluyo porque ya me acostumbré que no debo hacer predicciones de tipo electoral, pero si las hubiera hecho me habría equivocado igual, ¿no? No se apreciaba, no se ha apreciado durante todo este tiempo la dimensión que significa, lo que significa el voto voluntario, ¿no? El voto voluntario cambió la estructura de votación del país, pero sobre todo hizo que la gente que va a votar es la gente que está comprometida efectivamente con causas, ¿no? Y en este caso eran causas muy precisas, muy concretas, muy, muy específicas, digamos, ¿no? Pero muy apasionadas al mismo tiempo. Por lo tanto, el voto se convirtió en un compromiso bastante fuerte, eh, y los que no votaron son los que no tenían ese compromiso o no percibían o recibieron las señales de que esto no era tan importante, en definitiva, ¿no? Y eso es un 48%, un 48% de la gente. Ahora, es verdad que este ciclo, digamos, político probablemente culmina una situación de malestar que viene siendo diagnosticada hace por lo menos 20 años. Si uno sigue la tesis de Brunner, formulada en el 98, 99, respecto de los dolores, los dolores que iba a implicar la modernización de Chile, bueno, yo creo que este es el último resultado de ese proceso, que ha tenido muchas etapas, y que en cierto modo la clase política que se convirtió en una especie de, luego de terminar la transición, se convirtió en una especie de club, ¿verdad? Con muchas repeticiones de cara, no vio que era parte de ese mismo descontento, ¿no? Estaba en el saco, digamos, del descontento en fin, con las AFP, con las ISAPRES, con el Tribunal Constitucional, con cualquier otra cosa. La clase política era parte de ese saco. Y esto tiene mucho que ver con la renovación de los partidos, pero este es un tema tan repetido que ya se vuelve tedioso, ¿no? Uno dice, ¿en qué momento los partidos van a tomar la decisión real de renovarse? La verdad es que eso ha ocurrido en forma muy, muy,
menor, muy pequeña, ¿no? Incluso en las sucesivas crisis que hemos tenido en los últimos años. Así que yo creo que el periodo de inestabilidad no culmina con la redacción de la Constitución, ¿no? Pero se va a expresar mucho ahí, y se va a expresar, yo creo que de una manera distinta de la que prevemos actualmente, ¿no? Porque de lo poco que hemos conocido de los elegidos, ¿verdad? Lo que sabemos es que hay una enorme cantidad de información equivocada o errónea, ¿verdad? Que tiene que despejarse en una discusión más o menos seria, ¿no? Hay una cantidad de mitología circulando, pero no ahora, es que está instalada hace tiempo. Yo hoy recibí, lo digo como una noticia, la creación de un espacio de Twitter e Instagram que se llama El Cazafarsantes. Y ya tiene, está creado hoy día, hasta donde sé, ya tiene una cantidad de observaciones críticas sobre cosas que han dicho parlamentarios, candidatos o recién elegidos representantes de distintos niveles. Es impresionante. No sé si, no sé si alcanza para eso lo que hacen los medios tradicionales. No sé si alcanza para combatir esta ola inmensa de información fantástica, ¿no? Pero por lo menos tendría que tratar de entrar en ella, porque de otra manera el espacio va a quedar libre. El espacio siempre se llena. Sí, tengo, antes de pasar a las preguntas del público, una pregunta de sí y no, porque Juan Ignacio y Ascanio ambos hablaron de instituciones que finalmente se van a tumbar. Prácticamente se habla de tumbar instituciones con la nueva Constitución, ¿no? Sin embargo, si uno toma estadísticamente lo que pareciera ser la convención constituyente que tenemos, igual hay cosas que en general pareciera haber un preacuerdo, ¿no? Sobre, por ejemplo, la autonomía del Banco Central, o, bueno, también se hablaba de si un régimen presidencial o semipresidencial, que cuáles son cambios importantes, lo que será una nueva constitución, pero ya conociendo un poquito más a los constituyentes, ya pudiendo separar un poco lo que fue la fake news, porque aparecieron citas de todos los constituyentes que eran falsas en algún momento, ¿no? En internet se repletó de citas falsas. Ya conociendo más el perfil de los constituyentes y de los independientes, ¿vamos a ver un cambio, como ustedes mencionaban, radical en la institucionalidad chilena, o va a ser algo más de largo plazo? Les digo preguntas de sí no para pasar inmediatamente a las preguntas del público. Partimos entonces con Juan Ignacio. Yo creo que, no sé si cambios radicales, pero yo creo que sí cambios por lo menos muy importantes, y sería incomprensible que no los hubiera, digamos. O sea, si es que la constituyente no toca, no sé, por decir algo, el régimen de aguas, que es un tema que moviliza a muchos de los constituyentes y es un tema de discusión de hace mucho rato, digamos, sería algo extraño. Y por supuesto, entonces en esos ámbitos hay, por lo menos en algunos ámbitos puntuales, yo creo que hay cambios que se vienen de todas maneras. O sea, sería muy raro que no hubiera cambios importantes en algunos aspectos. Así que mi impresión es que sí va a haber cambios importantes respecto de lo que conocemos hoy, y que sería impensable que no los hubiera. Perfecto, muchas gracias. Ascanio, ¿qué opinas tú? Mira, yo daría por seguro, porque todo el resto me parece que es materia de discusión, yo daría por seguro cambios en el Estatuto de los Pueblos Originarios, que me parece que tiene un amplio consenso, una cantidad de derechos sociales garantizados y posiblemente judicializables, una revisión del Estatuto General de los temas de recursos naturales, en una dirección más bien ambientalista, y algunos temas de género, ¿no? Me parece que son los que yo veo como objeto de consenso así inmediato. Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces a pasar a las preguntas del público. Yo voy a mencionar básicamente el nombre de la persona que preguntó,
cuántos likes tuvo y vamos a darle la palabra a la misma persona para que pueda hacer su pregunta en vivo. La primera persona es Javier Núñez, quien tiene 36 likes. Javier, te abriremos enseguida el micrófono. Hola a todos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. No sé si me veo, no sé. Bueno, en realidad hice varias preguntas, pero porque estoy bastante preocupado después de los resultados que se dieron hace 2 fines de semana. Pero mi pregunta es respecto a cómo podríamos eliminar la sensación que existe en muchos de nosotros de que esto no tendrá vuelta, más allá de la campaña del terror que han hecho varios canales de redes sociales. Da la sensación de que la única solución sería velar por nuestro futuro fuera del país. No sé si habrá esperanza respecto a lo que se viene. No sé qué opinan ustedes, porque siento que hay como una sensación, hay una situación como de generar consenso, de generar acuerdo, como hay mucha moderación respecto a los dichos, lo digo con mucho respeto, y siento que lo que se viene es bastante más radical de lo que se cree que viene. Entonces, no sé, ese es el cuestionamiento que hago, a ver si me lo pueden comentar. Muchas Perfecto. Perfecto, Javier, muchas gracias. Ascanio, esta vez vamos a partir por ti, después por Juan Ignacio. Muy bien. No, yo tengo que insistir en que estamos en la mitad de la carrera. Me parece que esto no está terminado. La evolución del proceso tampoco la conocemos. Digamos, conocemos algo muy preliminar. Y la experiencia, por lo menos la experiencia que hemos tenido reciente, que la más reciente sería la de los cabildos de Michelle Bachelet del segundo gobierno, no indica que las deliberaciones resulten de esta manera, ¿eh? Más bien tienden siempre a alguna forma de moderación, moderación que no va a estar situada en el status quo actual, va a estar situada en otro territorio, pero no creo que el debate interno, tanto de la Convención como del Parlamento, radicalicen más, por lo menos en este periodo. Muchas gracias. Juan Ignacio, tus apreciaciones sobre lo que comentaba Javier. Sí, para mí el proceso es muy difícil proyectarlo. O sea, naturalmente yo parto de la base de que lo que dije al principio, hay un modelo que ha sido rechazado y una idea amplia de temas que se han terminado por imponer. Y eso el proceso lo tiene que respetar, no queda otra, digamos. Ahora, que esas ideas puedan variar, puedan moderarse, puedan ser reemplazadas incluso en un ambiente muy líquido, es posible, como quizás no termine ocurriendo y termine imponiendo. Yo no podría decir eso, pero sí estoy de acuerdo con Ascanio, es que por supuesto estamos en la mitad del proceso, digamos, o sea, todavía ni siquiera parte de las deliberaciones, entonces me parece aventurado creer que los dados están completamente echados y que nada va a cambiar. Yo no sabría decir cómo, pero por supuesto, esto del partido no se ha jugado todavía. De hecho, insisto, se ha jugado una parte del partido que era lo que yo llamaba la destrucción, digamos, del antiguo modelo, y ahora hay que construir el nuevo. Vamos a ver qué contenido tiene eso y cómo se va llenando y en qué tono y en qué forma, pero por supuesto que no está definido por completo. Muchas gracias. Solo como un recordatorio a las personas a quienes se le dé la palabra, por favor referirse a la pregunta lo más parecida o tal cual le hicieron, para poder pasar a las siguientes. La siguiente pregunta es de Nelson Ibáñez y tiene 29 votos. La pregunta de Nelson ¿es posible que la independencia del Banco Central esté en entredicho con una nueva constitución? Vamos a partir entonces de nuevo con Ascanio. No, yo creo que no, pero sí algunas funciones, ¿no? Algunas funciones. Me parece que va a ser difícil afectar la independencia. Yo creo que es difícil, no imposible. Perfecto, muchas gracias. Tenemos entonces una pregunta de Ignacio también con 29 votos. Ignacio, tienes la palabra.
Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos bien. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi pregunta va más que nada por una inquietud que me surge, que es sobre ciertos constituyentes. Bueno, ahí en la pregunta puse dos casos, a Stingo y a Baradit en particular, que cuando salen en programas de televisión o en sus redes sociales tienen un discurso que no va al diálogo, sino que ellos van directamente a un tono de imponer, como hablar de que hay un bando ganador y de que el resto no tiene posibilidades de opinar o de tener una palabra o participar en la convención, digamos, ¿no? Entonces, quiero saber si esta tónica y este como discurso que se está dando seguiría como una tónica en lo que vendría a ser la lista del pueblo y en los independientes, y cómo podría resolverse, pensando también en que hay personajes bien polémicos que también proponen que por ejemplo, una persona tan polémica como Francisca Linconao sea como la que dirija la asamblea, ¿no? Va por ahí un poco mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Ascanio, ¿cuál sería tu visión sobre eso? Esta asamblea, como cualquier otra, digamos, funciona al final con acuerdos, ¿no? Cuando entra la necesidad de aliarse con otros para tener la mayoría, todas las posiciones se tienen que moderar. Yo creo que hay mucho de hablar, digamos, en un tono de victoria, que después va a tender a desvanecerse, ¿no? Porque ya hay que compartir el triunfo con 154 personas, ¿no? Distintas. Sí, me parece que esto es muy preliminar, no lo tomaría en serio. Perfecto, muchas gracias. Juan Ignacio. Yo creo que va a depender de cuál sea el tono que se imponga en la asamblea. O sea, existe la posibilidad, y yo no la descarto en realidad, de que la asamblea no sea capaz de producir resultados, en especial dado el perfil de algunos de sus participantes. Recordemos que la asamblea tiene un tiempo bastante acotado para funcionar. Y por lo tanto, yo no, dentro de los escenarios posibles de este naipe tan abierto del que hemos estado hablando, yo no descarto que si es que se imponen lógicas al estilo de las que hemos escuchado, de las que citaba la persona que hace la pregunta, y termina haciéndose imposible transar y negociar acuerdos, por esa actitud, la convención termine no dando los frutos esperados, y quizás incluso hasta fracasando. Ahora, no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, estoy diciendo que, en mi opinión, el naipe está tan abierto, que esa es una de las opciones que está ahí disponible, porque hay que pensar, y esto es viejo, digamos, ¿no es cierto?, que las revoluciones, y yo creo que estamos en un proceso de alguna forma revolucionario, las revoluciones, los peores enemigos de las revoluciones no son los contrarrevolucionarios, que no tienen tanta fuerza muchas veces, pero sí los propios revolucionarios son los enemigos de sus propias revoluciones, y eso la historia lo demuestra y lo enseña, digamos. Y por lo tanto, si es que ese afán mesiánico, intolerante o poco dialogante se termina imponiendo, son ellos los que marcan, ponen la música en el sistema, en la convención, bueno, no es descartable que la convención termine fracasando. Así que yo creo que, insisto, para mí está todo muy abierto y yo no descartaría ningún escenario. Perfecto, muchas gracias. Habrá que hacer esta conversación dentro de 6 meses, cuando ya tengamos más claridad sobre cómo opera la convención. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Es de Claudio Aros y tiene 23 likes. Claudio, te damos entonces paso para que puedas hacer tu pregunta. Muy buenas tardes a todos. Me remito a la pregunta. Mi pregunta es: ¿el bajo porcentaje obtenido por la derecha podría de alguna forma potenciarse con otros grupos más moderados para llegar al tercio necesario y así impedir una constitución extremista? Ascanio. No, yo creo que no se puede hacer esa calificación antes de empezar el round, digamos, ¿no? Y mira, la constitución que teníamos hasta antes de las reformas que condujeron al plebiscito constitucional tenía 122 artículos, suponiendo y cada uno de ellos además que contiene incisos, ¿verdad? Y subartículos que a veces tienen importancia igual que un artículo. O sea,
es imposible suponer que todas esas personas van a votar de la misma manera en 122 artículos distintos. Yo creo que se van a producir toda clase de movimientos, de alianzas en fin, juego inesperado, ¿no? Que ni siquiera los convencionales elegidos pueden hoy día prever. Yo eso sí que lo dejaría muy abierto. Muy de acuerdo con lo que dice Ascanio. Creo que naturalmente hay una tal diversidad de temas. Además, hay gente que le asigna importancia a algunos temas que para ellos son intransables, pero, por lo tanto, pero en otros probablemente estén muy dispuestos a conversar y a formar alianzas ad hoc respecto a ciertos temas. Yo creo que eso está muy abierto y por lo tanto hay la posibilidad de generar tercios, incluso más en muchos temas. Por lo tanto, también estoy de acuerdo con que eso debería ocurrir. Muchas gracias. Tenemos entonces la siguiente pregunta de Bastián Godoy. Dice, ¿de qué forma podría afectar el cambio constitucional a las Fuerzas Armadas? Ascanio. No creo que haya un efecto desde el punto de vista constitucional importante, porque lo fundamental de la situación actual es que las Fuerzas Armadas están subordinadas al Poder Civil y tienen un estatuto constitucional más o menos claro. No creo que eso sea motivo de cambio. Lo que hemos visto en otras experiencias de alteración brusca o profunda de la vida de las Fuerzas Armadas no ha sido nunca por vía constitucional, ¿no? Ha sido por vía factual más bien. Pensando, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Venezuela, el verdadero cambio fue el de los altos mandos, no fue el de la Constitución. Perfecto. Juan Ignacio. Sí, muy de acuerdo. Yo creo que no debería cambiar en absoluto eso, y que lo que pueda cambiar va a depender de quienes estén en el gobierno, creo yo. O sea, si es que llegan determinados sectores al gobierno, van a tener que acercarse a las Fuerzas Armadas de todas maneras, en especial si estoy hablando de gente como Jadwe, de una izquierda de ese estilo, van a tener que tener una relación y una aproximación a las Fuerzas Armadas, y esa aproximación, vamos a ver qué tipo de aproximación es, si es cooptación, si es aproximación política, si es generación de cargos nuevos, bueno, de nombramiento de nuevos altos mandos, de búsqueda de aliados políticos, de inserción de aparatos de inteligencia dentro de las propias Fuerzas Armadas, o de la creación de milicias paralelas, como ha ocurrido en otro lado. Bueno, hay 10.000 cosas ahí que pueden ocurrir bajo determinados regímenes de gobierno, pero en términos de la Constitución yo creo que lo que va a quedar escrito es lo tradicional. Muchas gracias. Nos acercamos entonces al final de esta conversación que ha estado muy interesante, y tenemos todavía preguntas con hartos likes, de hecho. Entonces, la siguiente pregunta es de Christian Welsch. Christian, entonces te damos la palabra para que puedas hacer tu pregunta. Hola, buenas tardes, ¿me escuchás? Te escuchamos Sí. bien. Buenas noches. Sí, mi pregunta es la siguiente, la voy a leer textual. ¿Cómo se puede evitar que se use la violencia como amenaza implícita o explícita dentro del proceso de negociación en la convención y además en la política, en el juego político en general? Esa es la pregunta. Esto visto desde el punto de vista de que llevamos ya, yo creo que más de una década, donde la calle ha tomado bastante relevancia y ya no es solamente el Estado el que tiene el monopolio del uso de la fuerza, sino que también se ha legitimado en la población, en la opinión pública, que también es válido el uso de la violencia de la calle como medida de presión. Y junto con eso, mi segunda pregunta va relacionada con eso, que Sí. ¿qué legitimidad podría tener lo que salga de eso? Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Damos entonces la palabra a Ascanio. Bueno, yo creo que la última pregunta responde la primera, ¿eh? Los que estaban en la calle y que creen haber entrado a la convención no tendrían un mejor instrumento que la propia convención, ¿no? Jugar a la violencia en ese caso es contradictorio y puede ser suicida desde el punto de vista político. Pero yo no descartaría de ninguna manera que después de lo que hemos vivido tengamos una especie en fin, de
como de valles y montañas, digamos, ¿no? Con episodios aislados y periódicos de violencia y de no violencia, digamos. Creo que es el desenlace natural de ese momento tan violento que vivimos entre octubre y yo diría como hasta enero del 2020. Gracias, Juan Ignacio. Sí, yo diría que este proceso es un proceso que nace, como dice Ascanio, en ese periodo, yo diría hasta marzo, digamos, porque recordemos que probablemente la pandemia fue la que interrumpió un marzo que ya se estaba empezando a manifestar como un marzo bastante violento, del 2020, quiero decir. Este es un proceso que nace de la mano de la violencia, cuyo documento fundante, el Acuerdo para la Paz Social y la Nueva Constitución, es un documento que surge directamente de lo que está ocurriendo en la calle, como se dice acá. Y por lo tanto no descartaría yo que en algún minuto de insatisfacción o de no alcanzar algunas metas que ciertos sectores se propongan, la violencia resurja para condicionar aquello que se está discutiendo en la convención. No me cabe duda, porque eso ya lo hemos visto en procesos judiciales y cosas así, que en términos de los pueblos originarios y especialmente lo mapuche, eso va a tener lugar si es que la convención no avanza en el sentido que se espera por parte de esos sectores radicales mapuche, y también puede ocurrir perfectamente que se adopte una doble estrategia, digamos, o sea, una pata en la convención y otra pata en la calle, cuando se quiera presionar para obtener ciertos resultados que son deseables para ciertos grupos. O sea, de hecho, esto de rodear la convención, que se habló tanto por parte del presidente del Partido Comunista en algún minuto, una frase que lanzó hace unos meses, es precisamente eso, ¿no es cierto? Tener una pata adentro y una pata afuera y operar, presionar a la convención desde la violencia. Yo creo que eso es algo que es bastante esperable, y eso es una de las razones que yo creo que la violencia, yo creo que hace que podamos creer que este es un proceso que no se agota en este proceso constituyente. Y por eso pienso yo, entre otras cosas, que esto no es algo que vaya a durar un año y medio, 2 años. Yo pienso que estamos en un proceso de cambio que nos va a tomar un tiempo largo. Muchas gracias, Juan Ignacio. Vamos a pasar entonces a la última pregunta, que es de Javier Torres. Javier, entonces te vamos a dar la palabra para que puedas hacer tu pregunta en vivo. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Buenas noches, sí, te escuchamos bien. Bueno, primero agradecer a la Fundación por esta instancia y también a los panelistas. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué rol creen ustedes que jugó el voto voluntario en las últimas elecciones? ¿Y creen que el voto obligatorio puede ser un factor a considerar en la votación del plebiscito de salida? Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Ascanio, te doy la palabra entonces. Mucho, yo creo que ya lo dije, pero mucho. Yo creo que el papel del voto voluntario ha sido decisivo en las últimas elecciones. Yo creo que fue un error infantil de la clase política. Es verdad que la abstención de inscritos estaba subiendo, todo eso es verdad, pero el voto voluntario, la idea de instalar un voto voluntario, tiene siempre un segundo mensaje que en general las élites se lo pasan por alto, digamos, porque ven solamente el esquema político. Ese segundo mensaje es que tu voto no importa, ¿no? Leído desde la gente que tiene menos influencia y menos poder, es un factor de desaliento muy grande. Digamos, los que acordaron el plebiscito tomaron la decisión y el acuerdo de que el plebiscito de salida de esta Constitución, o sea, el que lo aprueba, sea con voto obligatorio, que a mí me parece una especie de anuncio del esfuerzo por volver al voto obligatorio. Cosa bastante difícil, quiero decir, pero no imposible. ¿Inscripción automática o inscripción voluntaria? No, probablemente inscripción voluntaria, porque si no también se convierte en una tiranía demasiado... Demasiado, ¿no? Claro. Juan Ignacio, ¿qué opinas tú sobre este tema? Sí, algo de esto dijo Ascanio, que no hay que olvidar que aquí
hay un 57% de la gente que no concurrió a votar. Es difícil descifrar las razones puntuales, pero esto le agrega otro pelo a la sopa a esta incertidumbre, ¿no? ¿Cierto? Porque si es que en algún minuto ese 57%, o una porción relevante, porque es muy difícil que todo, ¿no es cierto? Pero una porción relevante de ese 57% se siente motivado, o interpelado, o amenazado, o entusiasmado por algo que ocurra en la convención, eh, o algo que ocurra en estas elecciones que tenemos, esta seguidilla de elecciones que todavía nos queda por celebrar, la verdad es que el proceso puede cambiar de una manera bastante notable, y puede ser incluso hasta ser reorientado. Eh, entonces, eh, y eso al mismo tiempo agrega, y aquí sí que yo creo que es una cuota, si es que los constituyentes son sensatos, eh, deberían tomar en consideración que ellos están en el 43% del electorado y no en el 57%. En ese sentido están en minoría. Y cuando los constituyentes hablan, o algunos de ellos, no sé, la opción extingo, ¿no es cierto? Nosotros somos mayoría, vamos a pasar máquinas, básicamente, deberían tener conciencia de que esa mayoría es una mayoría que está dentro de una minoría. Y por lo tanto, si yo le quiero dar durabilidad y estabilidad a los cambios que estoy proponiendo, debería tener mucha consideración y mucho cuidado con cómo yo me tomo la mayoría que obtuve y cuánta fuerza le entrego a ese mandato que he recibido. Porque eso significa que mi mandato eventualmente puede ser, o la mayoría que conseguí puede ser revertida con cierta facilidad por alguien que logre entusiasmar. Entonces, yo creo que eso es un mensaje de moderación, no sé si los constituyentes lo considerarán, lo tomarán en cuenta o no, para, para no creer que son el pueblo, como hemos escuchado, ¿no es cierto? Literalmente. Y además, el hecho de que el plebiscito de salida sea obligatorio, habrá que ver si es que la gente se lo toma en serio eso, ¿no? Pero probablemente va a haber una parte de la población que sí se lo va a tomar en serio y va a ir a votar. También agrega o añade un montón de gente que no fue la que votó en la elección de entrada, que va a determinar el resultado también, y eso quizás también debería ser tomado en cuenta, o seguramente debería ser tomado en cuenta por los constituyentes, para tener un texto más bien sensato. Yo creo que esas dos cuestiones, si son consideradas, y habrá que ver si son consideradas, que no estoy seguro que lo sean, pero si son consideradas y si son tomadas en cuenta por quienes están en la convención, deberían tender a la moderación. Pero insisto que yo no apostaría demasiadas lucas por eso. Es peligroso apostar en estos tiempos porque muchas de las expectativas que uno tiene de repente cambian muy rápido. Quiero agradecerles primero que todo a ambos por habernos acompañado en esta conversación. Quiero darles a cada uno un minuto de cierre para que puedan finalmente redondear sus ideas o dar alguna palabra quizás de esperanza a las personas que nos están escuchando, que también se veía, no hicimos todas las preguntas, pero había muchas preguntas preguntando por la esperanza. Y de ahí pasar al cierre. Voy a partir al revés de nuevo, entonces Juan Ignacio, un minuto para más o menos cerrar esta conversación. Bueno, yo creo que las cosas han cambiado. Es evidente que el país ha tomado una serie de decisiones, por lo menos los que fueron a votar, y insisto, eso, lo que dije recién de la legitimidad, de la abstención no le quita legitimidad al triunfo de los que lo obtuvieron. Así que el país ha tomado una decisión, ha fijado un curso, es esperable que en ese sentido vayan las cosas, pero está abierto el resultado, insisto. Yo no creo que los dados estén completamente echados y que alguien haya clavado la rueda de la fortuna y tengamos claro, alguien pueda decir hoy, tengo claro lo que va a pasar, por mucha fuerza electoral que sienta detrás de su espalda, o por mucha confusión que sienta luego de un resultado que no le satisfizo. Entonces, yo creo que el país ha cambiado, estamos en un sentido, se ha fijado un sentido, pero queda mucho paño por cortar, y por lo tanto habrá que seguir, los que tienen la idea de que todo está perdido, habrá que seguir remando para que no todo se pierda, y para que el país salga ganancioso de este proceso.
Perfecto, muchas gracias. Ascanio. Mira, he alcanzado a ver que a algunas personas en el chat piensan que esta conversación ha sido demasiado optimista, digamos, ¿no? Por lo menos no es mi intención, pero tampoco quiero ser demasiado pesimista. Creo que tampoco es, es como la perspectiva adecuada, digamos. Yo insisto en que a esto le falta un buen trecho todavía, queda mucho paño por cortar, quedan muchas decisiones colectivas importantes. Queda ver si los partidos son capaces de rearticularse para las elecciones que vienen. En fin, son muchísimos los factores que están en juego y por lo tanto, más que una cuestión de optimismo o de pesimismo, es como de realismo y de observación, digamos, ¿no? De mirar lo que está pasando. No es otra cosa. Muchas gracias. Con esto entonces terminamos esta conversación. Muchas gracias a todas las personas que se sumaron. Muchas gracias también a Ascanio y Juan Ignacio por aceptar la invitación. Para las personas que estaban preguntando en el chat, queremos reiterar que esta charla algún día sí se subirá, ha sido grabada y por lo tanto podrán revisitarla en nuestro canal de YouTube una vez que sea subida. Y los esperamos y los dejamos a todos invitados para nuestras próximas actividades. Y por supuesto, a Ascanio y Juan Ignacio invitadísimos para otra nueva conversación. Como les dije antes, ya ha pasado un poco más de tiempo y con la conversación más masticada y con resultados ya más claros, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Sacha. Gracias, Sacha. Chao, Ascanio. Chao, Juan Ignacio. Chao a todos. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao, chao.